Perfecto. Entonces, un segundo, por favor. Listo. Agradezco me confirme que también estén viendo la presentación, por favor. Muchas gracias, Víctor. Listo. Entonces, digamos que hemos venido como desarrollando este tema de las fases genéricas de proyectos, en donde pues inicialmente vimos todo el tema de fase de definición que tiene que ver como con el entendimiento del problema, tanto de su identificación como su descomposición para su comprensión adecuada. Y con base precisamente en ese entendimiento general del problema, empezar a determinar la factibilidad y previabilidad del proyecto. Es decir, de manera somera y muy inicial, entender si el desarrollo de un proyecto determinado puede acudir adecuadamente a darle solución pertinente y oportuna a parte de ese problema o la problemática en general identificada. Y posteriormente de ello pasamos ya a una fase de concepción en donde, lo decíamos anteriormente, es una fase de más de estudio y análisis que verdaderamente de acción, en donde analizamos ya de una manera mucho más profunda y detallada y juiciosa esa prefactibilidad y previabilidad a través de unos estudios previos, en donde verdaderamente vamos a contrastar y constatar con el entorno real las condiciones que habrían para poder desarrollar el proyecto. Y en ese proceso de estudios previos se elaboran los anteproyectos, es decir, se exponen una serie de alternativas de solución, de posibles soluciones en torno al abordaje de la problemática identificada. Entonces, digamos que paralelamente o en el mismo momento en que estamos haciendo como ese análisis y reconocimiento de las condiciones del entorno para poder instaurar algún tipo de proyecto, vamos poniendo como de manifiesto las posibles opciones de tratamiento que se pueden dar para poder acudir a la solución del problema o problemática general. Y en esa contrastación de alternativas con las verdaderas posibilidades que determina esos estudios previos, ya tenemos unos criterios para seleccionar cuál sería la mejor opción para poder atender adecuadamente eh, la solución a la problemática que estamos abordando. Y cuando llegamos básicamente ya a esa selección de aprobación de la solución o del proyecto, hablamos de la estructura de descomposición del proyecto, que también aparece en la fase de construcción. Digamos que la EDT o EDP casi que se hace de manera transversal entre la fase de concepción y la fase de construcción. ¿Por qué? Porque como les decía, es el primer abordaje del entendimiento de qué se va a hacer para poder darle el aporte de solución al problema que hemos identificado. Y hablamos entonces de que esa estructura de descomposición del proyecto se convierte en una herramienta muy útil y crucial en el proceso tanto de concepción como de construcción de lo que va a ser el proyecto como tal, ¿sí? Porque esa estructura de descomposición de proyecto me permite tener la visión general de qué es lo que voy a hacer y qué debo hacer para poder hacer realidad lo que pretendo lograr.
Y con base precisamente en esa estructura de descomposición del proyecto, pasamos a la fase de construcción, en donde planificamos todas las actividades y recursos. Esa planificación de actividades y recursos obviamente tiene que ver con un proceso de programación y planificación de todo lo que va a comprender el proyecto ya en su fase ejecutoria como tal, y obviamente tiene que ver con determinar cómo hacer el control y seguimiento. Y en ese proceso pues hemos visto diferentes alternativas. En primera instancia, cómo descomponer ese proyecto, ¿sí? En unos paquetes de trabajo a través de la EDT o EDP, como lo quieran mencionar. Eh, y con base en ello empezar a jugar con una variable que es transversal a cualquier proyecto, que más que de tratamiento es de adecuado uso, que es la variable tiempo, porque recordemos que el tiempo pues es, vuelvo, insisto, una variable transversal que no podemos afectar, es decir, no podemos tener ni más ni menos tiempo. Lo que hemos venido diciendo es que lo que tenemos que hacer es distribuir adecuadamente las actividades en relación con el tiempo para maximizar, ¿sí?, el uso precisamente de ese tiempo, saberlo aprovechar en beneficio precisamente del desarrollo del tiempo, perdón, del proyecto. Eh, Obviamente el tiempo tiene unos impactos tanto en el recurso como en los resultados como tal del proyecto. Entonces, eh, cuando hablamos de planificar o de programar, pues no es únicamente programar recursos físicos, humanos, de diferente índole, sino también de distribuir cómo va a ser el desarrollo de las diferentes actividades que voy a plantear en relación con el uso del tiempo. Entonces, allí también entonces vimos la importancia de implementar herramientas que nos permitan precisamente consolidar de manera articulada y fácil de entender las interacciones que hay entre los objetivos que persigue el proyecto, los paquetes de trabajo que desde el punto de vista de la estructura de descomposición de trabajo he proyectado y cómo los desagrego en diferentes actividades que van a consumir unos recursos y unos tiempos específicos para poder llevarse a cabo. Y entonces abordamos el tema de los diagramas de Gantt. ¿Mm? Y esos diagramas de Gantt, entonces hablábamos que era una herramienta gráfica, ¿sí? Que nos permite consolidar precisamente diferentes aspectos importantísimos para ese proceso de planificación y programación de las actividades. Y finalmente, esas herramientas se convierten en instrumento que me va a permitir a mí eh, poder llevar adecuadamente el control y seguimiento eh, del tema. Entonces, digamos que después de esa fase de construcción hay una fase de puesta en marcha, que es como tal la ejecución del proyecto y alternativas de gestión del cambio para la ejecución, que digamos que en el transcurso del diplomado, digamos que se podría entender que no hemos abordado, pero ya vamos a mirar cómo es el tema. Entonces, habíamos hablado de la fase de definición, no me voy a detener acá porque esto hicimos adecuadamente pues, todo el proceso, la fase de concepción detallada, mm, la y llegamos pues a unos elementos que son muy claves que en la fase de construcción, que como tal es la estructura desglosada de trabajo, que como les decía hace un rato, pues precisamente tiene que ver con el establecer el qué se va a hacer para poder llegar a determinar ese producto final que va a tener las capacidades de afectar la realidad de manera positiva en relación con el problema o problemática que estamos abordando. E hicimos un ejercicio precisamente a través de un taller en donde pues cada uno de ustedes tuvo oportunidad de plantear de manera intuitiva lo que se debería hacer para acudir precisamente a la problemática que planteó el taller. Y de allí entonces logramos establecer y contrastar unos conceptos básicos
de la gerencia de proyectos. El primero es que no hay ningún proyecto igual a otro. Es decir, que cada proyecto es singular y particular. Así tenga como fin el abordaje y solución a una misma problemática. Eso pudimos tener evidencia en el sentido de que al proponer el taller que tenía que ver con esas problemáticas que enfrenta una empresa relacionada con eh, eh, la manera en que las personas que la componen están viviendo la gestión empresarial que ha determinado como una rotación de personal, baja pertenencia, etcétera, los diferentes condicionantes que el ejercicio planteó, pues ustedes, cada uno de ustedes lo entendió de determinada forma y propuso una solución diferente para el tema, con algunos aspectos que podrían tener congruencia, pero con enfoques diferentes. Entonces, el primer elemento que quiero destacarte en ese proceso es que eh, pone de manifiesto que cada proyecto es totalmente diferente a los otros. Cada proyecto es singular, particular. Y esa singularidad está determinada en gran medida por la composición misma del proyecto, sobre todo en lo que tiene que ver con el talento humano que compone cada proyecto. ¿Mm? Entonces hablábamos al principio de todo esto que eh, todo proyecto se mueve en un ámbito tanto físico, pero también social. ¿Y por qué social? Porque todo proyecto está compuesto de personas también. ¿Sí? Un proyecto conjuga diferentes recursos, ¿sí? Humanos, físicos, de conocimiento, de entendimiento, de mucha naturaleza. Pero el componente más importante del proceso es el componente humano, el talento humano, porque precisamente el talento humano es el que primero propone y determina cómo va a ser el entendimiento y abordaje de la situación problemática que quiere solucionar el proyecto. Y además, el componente humano es el que se va a encargar de darle vida y ejecución a las diferentes acciones que el proyecto va a desarrollar y ejecutar para poder llegar a consolidar el producto final al que se refiere la solución que se quiere otorgar al problema identificado. Entonces, si bien es cierto, todos los recursos tienen importancia, el recurso humano sí que es relevante y primordial en la gestión y gerencia de proyectos. Por eso, entre otras cosas, este curso combina, digamos, que esta parte técnica que han venido desarrollando conmigo, junto con otra parte que también tiene una carga técnica, pero digamos que se condiciona mucho más al entendimiento de lo que son las interrelaciones entre las personas, entre, la interdependencia entre los recursos humanos para lograr la armonía y la complementariedad adecuada para poderle dar vida y armonía a la gestión de cualquier proyecto. ¿No? Entonces, ese tema lo han venido desarrollando de adecuada manera y con mucha profundidad con John. Eh, entonces, pues digamos que allí yo no me voy a explayar mucho ni a concentrar mucho porque creo que han tenido suficiente profundización en lo que han venido desarrollando con John. ¿Mm? Entonces, volviendo al tema de la estructura de descomposición del trabajo, pues eso nos permite ya empezar a tener un entendimiento mucho más puntual y específico de lo que vamos a hacer en relación con la ejecución del proyecto. ¿Mm? Pero de una manera mucho más genérica, más general. ¿Sí? Aquí en las estructuras desglosadas de trabajo no se establece el cómo, se dice el qué, pero no el cómo. Mientras que, bueno, esta parte sí me parece importante volverlo a mencionar y hacer énfasis en el sentido de que cuando hablamos de planificar, pues acudimos a entender que estamos configurando el futuro. ¿Mm? Es decir, configurar no es lo mismo que soñar o idealizar.
configurar, estableces ordenar adecuadamente la interacción de diferentes recursos, elementos y herramientas para que en un tiempo determinado tengan un accionar específico que determine unos comportamientos también determinados. ¿Mm? Es decir, a seguir un proceso enfocado a consolidar y desarrollar medidas que permitan alcanzar la totalidad de los objetivos planteados. Entonces, la planificación parte precisamente de establecer, primero, entender la problemática que queremos acudir y sobre el entendimiento de esa problemática, eh, proponer el propósito y los objetivos que el proyecto va a tener y va a perseguir. Cuando tenemos claro eso, pues entonces ya podemos hacer una planificación adecuada, es decir, eh, 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 componer una serie de acciones, pero que tienen una cohesión con unos propósitos y unos objetivos previamente planteados. Y esa planificación de los proyectos se establece mediante consolidación de fases que se desarrollan sucesivamente hasta consolidar el producto final. ¿Qué quiere decir? Que, como se puede ver en la estructura desglosada de trabajo, pues cada una de esos qués o de esos paquetes de trabajo tienen una cohesión con lo que se quiere lograr, ¿sí? Y cuando las cohesionamos y las delimitamos en un orden lógico y secuencial, pues eso ya nos permite tener lo que podemos entender como fases que en su desarrollo y ejecución paulatina, la suma de esas ejecuciones me van a permitir llegar al producto final. En la planificación se determina una organización dentro de la cual se identifican los individuos que van a participar en el proyecto. No solo los individuos, también los recursos, pero aquí hacemos énfasis en los individuos por lo que les comentaba hace un rato, ¿sí? El recurso humano es primordial y muy importante en la gestión y gerencia de los proyectos. ¿M? Y entonces, a través de eso también se definen sus relaciones de dependencia, autoridad, obligaciones y responsabilidades. Es decir, cuando hacemos, por llamarlo de alguna forma, la plantilla que va a conformar y va a tener la responsabilidad de ejecutar el proyecto, también tenemos que definir sus relaciones de dependencia, su línea de mando, quién le reporta a quién, quién tiene autoridad sobre quién, quién puede solicitar y a quién le presenta a cada quien y cuáles son sus obligaciones y responsabilidades. Y ese es un elemento pues bastante primordial en la gerencia de proyectos. Claro que porque eso precisamente va a permitir tener control sobre el gobierno de lo que es el proyecto. Al tener establecidas claramente cómo es el andamiaje del proyecto y los niveles de responsabilidad y reporte, pues un gerente de proyectos va a tener también las herramientas adecuadas para poder establecer la interacción y interdependencia que desde su misión como gerente de proyectos requiere tener para controlar y gobernar el proyecto. Em, El control sobre el proyecto se sustenta en la adecuada planificación del proyecto. Esto sí que es importante. Finalmente, el control y seguimiento, y vamos a hablar de eso, acude precisamente a verificar y medir que lo que hemos programado a través de la planificación se ejecute de acuerdo con lo que se proyectó. ¿Mm? Eh, entonces, el control se entiende como la comparación de dónde estamos con donde se supone deberíamos estar y para lograrlo requerimos de un plan que nos permita observarlo. Eso lo vamos a ver hoy. Entonces, es básicamente, partimos de un proceso de preparación del proyecto en donde programamos y planificamos de manera muy detallada, teniendo en cuenta que la planificación, como lo dije hace un rato, como tal, no es el fin del proyecto. ¿Sí? El proyecto, el fin del proyecto, como lo hablamos, digamos, en las primeras sesiones del diplomado, el fin del proyecto es acudir oportuna y pertinentemente a la solución de un problema identificado. Y hablábamos precisamente en esas sesiones iniciales en que a veces se puede distorsionar el entendimiento del fin del proyecto
y en algunas ocasiones el proyectista, el gerente de proyectos y las personas que conforman el proyecto a veces tienden a pensar que la finalidad del proyecto es como tal el proyecto en sí. ¿Mm? Y no lo que va a lograr el proyecto cuando llegue a su fase de cierre y puesta en operación en relación con la capacidad de impactos positivos que va a tener en relación con la problemática que se va a abordar. Entonces, la planificación como tal no es el fin del proyecto, es un instrumento, una herramienta de gestión que me va a permitir precisamente, primero, plantear lo que voy a hacer, el cómo lo voy a hacer y sobre todo empezar a contrastar a través del control y seguimiento, el monitoreo y evaluación, en qué medida estoy haciendo lo que planteé iba a hacer y en qué medida estoy logrando lo que me propuse lograr. Y para eso, pues también hay unas herramientas para poderlo hacer. De esta forma, si encontramos desviaciones sobre lo planteado, podemos adelantar acciones correctivas. Entonces, eh, si la planificación fuera el fin mismo del proyecto, pues no tendría que haber espacio para que eh, hubieran desviaciones, pero eso no es así porque precisamente el proyecto lo que busca es un fin superior, que es acudir pertinentemente a la solución de la problemática. ¿Mm? La planificación, claro que es un proceso muy juicioso, ¿sí? Muy detallado, que busca precisamente reducir el nivel de desviaciones, pero también entiende que, como lo hemos venido hablando, los proyectos son seres vivos, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Eh, eh, que empiezan a establecer un proceso de afectación de la realidad. Todo proyecto tiene la capacidad de afectar la realidad. Entonces, cuando afectamos la realidad, por más que seamos muy juiciosos en intentar proyectar y entender cuáles serían las implicaciones que esa afectación de la realidad tiene sobre el estado general de cosas, hay unas que exceden a nuestra capacidad de percepción, de observación y de análisis y que posiblemente se pueden dar en el transcurso del proyecto y obviamente eso va a afectar tanto el entendimiento del proyecto como la, la proyección de las acciones que vamos a hacer a través de la planeación que hicimos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener capacidades para implementar aquellas acciones que me permitan darle adecuado tratamiento a esas desviaciones que se vayan presentando, buscando siempre alterar lo, menor, lo menos posible el desarrollo que hemos planificado para la ejecución del proyecto. ¿Mm? La planificación del proyecto debe estar consignada y consolidada en un documento, el cual debe ser simple y conciso, fácil de comprender y seguir. Digamos que esto ya es un tema más de forma que de fondo, pero que también es muy importante. Como lo dijimos, también hay diferentes tipos de proyectos y esos proyectos tienen incidencias en la forma de estructurarse y entenderse de acuerdo con su envergadura, complejidad y alcance. Entonces, lo que sí es importante es que podamos consolidar, ¿sí?, herramientas que nos permitan entender y comprender el proyecto de manera fácil integral. ¿Mm? Y por eso entonces hablábamos de los diagramas de Gantt, que digamos que son unas herramientas que combinan datos con otros elementos de carácter gráfico que permiten consolidar de un solo golpe de vista o de manera consolidada, valga la redundancia, los aspectos más relevantes que tiene que desarrollar un proyecto. Y también nos va a permitir también tener mejor control sobre lo que estamos haciendo. ¿Mm? Entonces hay diagramas de Gantt de actividades como de recursos y eso precisamente, un diagrama de Gantt es una de las herramientas que nos permite seguir adecuadamente el desarrollo del proyecto.
Entonces hablamos lo que les acabo de decir, que es una herramienta gráfica que permite consolidar paquetes de trabajo en relación con funcionamiento secuencial y distribución del tiempo disponible para la ejecución de un proyecto o labor determinada. Y que en la gerencia de proyectos es una herramienta que permite visualizar todos los paquetes de trabajo, tareas que el proyecto comprende desde su inicio hasta su cierre. Y entonces hay unas ventajas, desventajas, aquí no me voy a detener mucho. Y hay también los componentes de lo que son los diagramas de Gantt, y hay unos elementos claves que hay que definir a través de la construcción del diagrama de Gantt. Uno de ellos es la ruta crítica, que es el camino más largo que está determinado por el entramado de actividades necesarias para poder llegar desde el inicio al final del proyecto. Entonces, y hablamos entonces que las rutas críticas son aquellas actividades que tienen una secuencia lógica y una dependencia directa para poderse realizar. Es decir, se da entre las actividades que requieren entregar un subproducto o un producto intermedio para que otra tenga inicio y sucesivamente. Y el encadenamiento de esas actividades que tienen esas características me define la ruta crítica, porque finalmente es la que me va a determinar la suma de tiempos, ¿m? Y de recursos necesarios para completar el producto final del proyecto. Eh, y es lo que determina entonces también la duración general del proyecto. Entonces, esa ruta crítica determina el plazo, duración total del proyecto y tiene como características: permite comprobar si lo planificado coincide con los objetivos del proyecto, de lo contrario, explorar alternativas. Cuando nos proponemos hacer el diagrama de Gantt y nos enfrentamos a su estructuración, también nos permite contrastar si las actividades que estamos colocando allí acuden y tienen verdaderamente coherencia con lo que es el propósito del proyecto. Las actividades que la configuran se denominan críticas, dado que cualquier alteración sobre estas también altera el desarrollo total del proyecto. Claro, son críticas porque son necesarias desarrollar y, y requieren de la eh, 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 ejecución de otras actividades que son necesarias para que puedan tener desarrollo en adelante. Entonces, si se altera alguna de esas actividades que está consolidando la ruta crítica, pues por defecto va a tener una afectación directa sobre todo el proyecto. ¿Sí? Las actividades no críticas pueden reprogramarse o reubicarse sin que alteren la duración y desarrollo general del proyecto. Hay algunas actividades que no sean importantes ni relevantes para el proyecto, no, sí son muy importantes y relevantes, sino que posiblemente tienen unas holguras que le permiten redistribuirse en el tiempo sin afectar precisamente esa ruta crítica que está determinada por esa secuencia de dependencia que tienen precisamente esas actividades críticas. Vuelvo, insisto, no quiere decir que no sean importantes para el proyecto, sino que muestran o permiten tener alternativas en cuanto a su ubicación y ejecución en el tiempo a lo largo de la distribución general de lo que es el proyecto en su totalidad. Y permite controlar de mejor manera las actividades críticas o aquellas que pueden convertirse en críticas. Claro, una actividad no crítica se podría convertir en crítica en la medida en que tenga afectaciones por alguna desviación no controlada sobre las críticas. Entonces ya empezaría a conformar parte de esa ruta crítica y tendría ya unas afectaciones de mayor incidencia sobre lo que es el proyecto. Y hablamos entonces de las holguras, que se presentan en aquellas tareas en las que un cambio en su duración no afecta la duración del proyecto en su totalidad, lo que les acaba de mencionar. Y se establece holgura cuando el tiempo de inicio y finalización de una tarea se puede desplazar dentro de unos límites admisibles sin que ello afecte la duración total del proyecto. Entonces, digamos que cuando hay holguras, yo puedo jugar en la ubicación de esa actividad en relación con el tiempo y sin que me afecte eh, 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 el comportamiento de la ruta crítica como tal. Y hablábamos de una fecha final forzada, y es que en algunos casos, eh, generalmente en la mayoría de los casos,
todo proyecto se le establece una fecha final forzada que no necesariamente acude al planteamiento pormenorizado y desglosado de cada actividad, sino que se pone una fecha final determinada donde se requiere tener como tal el producto final del proyecto, y eso pues establece también otra manera de que el grupo proyectista y el gerente de proyectos pues empiece a distribuir las actividades en relación con el tiempo. ¿Mm? Y obviamente mirar cómo se puede maximizar la utilización del tiempo en cuanto a lo que es la ejecución de su ruta crítica. Entonces, digamos que hasta aquí habíamos adelantado. Eh, Ustedes tuvieron la oportunidad pues, de proponer una estructura desglosada de trabajo en relación con un ejercicio que planteamos, y derivado de esa estructura desglosada de trabajo, también proyectaron unos diagramas de Gantt. ¿Mm? Y en la última sesión que tuvimos oportunidad de adelantar, yo les decía que posiblemente al confrontarse con el taller que les propusimos y desarrollarlo de manera intuitiva, de pronto no formal, tuvieron que hacer un proceso como tal más que desglose, de presupuestación, tanto de recursos como de tiempos. ¿Sí? Que eso tiene que ver con la planificación, pero que precisamente ese proceso es el que va a determinar la fase ya de puesta en marcha o ejecución del proyecto. Eh, y hablamos entonces que este proceso de planeación para llevar a la puesta en marcha arrancaba de lo general hasta lo específico. ¿No? Entonces, lo general es plantear, primero, identificar un problema, ¿sí? Establecer si es factible a primera vista poder alterar el estado de cosas o la realidad para poder mejorar la situación que enfrenta un grupo poblacional significativo en relación con esa problemática. Luego, empezar a proponer alternativas para darle solución total o parcial a esa problemática. Y en ese proceso también empezar a ya determinar cuáles son las condiciones reales del entorno para que podamos escoger cuál es la mejor alternativa en términos de impacto, pero también factibilidad y viabilidad. Y una vez elegida precisamente la mejor alternativa, empezar a proponer qué se va a hacer, entonces, que es una cosa muy grande y muy genérica, que es la estructura desglosada de trabajo, para después llevarla al cómo se va a hacer a través de plantear un diagrama de Gantt, y de ahí en adelante ese diagrama de Gantt también se puede desagregar en unos planes de acción. ¿Mm? Y ese es precisamente el elemento que hoy queremos ver, ¿sí? Los planes de acción. Y, y creo que muchos de nosotros, estoy seguro que todos hemos hablado de plan de acción, obviamente al estar inmersos en una institución pública como es la Secretaría de Hábitat, pues están también inmersos en unas metodologías de planeación específicas, y creo que para ninguno de nosotros es ajeno el término de plan de acción. Entonces, como existen planes de acción para desarrollar la gestión de una entidad pública o de una unidad de negocio de una entidad pública, pues en los proyectos también se acuden a los planes de acción. Y entonces entender que los planes de acción son herramientas. Aquí también hay que establecerlo, porque digamos que ese es uno de los elementos que más controversia generan en cuanto al tema de lo que es la planeación. El plan de acción también es una herramienta, no es un fin. Entonces, el plan de acción tiene que eh, establecerse y tener uso como un facilitador para la gestión del proyecto, no volverse uno víctima del plan de acción o volverse uno víctima del proyecto, como a veces ocurre, ¿cierto? Entonces, el primer elemento que quiero hacer claridad es que es una herramienta.
una herramienta que primero nos permite realizar la programación de las actividades que se ejecutarán durante la puesta en marcha del proyecto, teniendo en cuenta los objetivos, las responsabilidades y la naturaleza de su operación. Entonces, objetivos. Lo hablamos hace un rato. Todo proyecto tiene un propósito central, que es básicamente el que tiene que ver y tiene directa relación con la solución que se quiere lograr frente a la problemática abordada. Y de ahí se desagregan unos objetivos parciales que tienen cohesión precisamente con ese propósito. ¿Sí? Entonces, el primer elemento del plan de acción es que mmm, nos permiten programar esas actividades en relación con esos objetivos, pero al mismo tiempo definir la responsabilidad frente a la ejecución de esa actividad y sobre todo en relación con la naturaleza de la actividad o de su operación. La responsabilidad tiene que tener una cohesión entre la naturaleza de la actividad y obviamente el dominio de conocimiento, habilidades y competencias que tenga la persona a la cual se le asigna la responsabilidad. Entonces, eso sí que es importante. Y como se establece aquí precisamente en la diapositiva, pues esos planes de acción nos permiten establecer, primero, una alineación, lo que les decía hace un rato. Nos permite confrontar cuando yo estoy consolidando un plan de acción, ¿sí? Cuando yo voy a proyectar las actividades, pues primero tengo que alinear esa actividad con el propósito de objetivos del proyecto. Entonces eso me permite otra vez confrontar si lo que yo estoy proponiendo verdaderamente tiene pertinencia frente a lo que estoy persiguiendo, ¿sí? Y también alinean el paquete de trabajo que corresponde. Entonces, como hicimos una estructura desglosada de trabajo, que posiblemente esa estructura desglosada de trabajo se convierte o se desagrega en fases, pues alinear la actividad primero con el propósito objetivo del proyecto, pero también con el paquete de trabajo o fase a la que acude, de tal forma que haya una cohesión no solo entre el propósito del proyecto con la actividad, sino también en la distribución general que hemos determinado para el desarrollo del proyecto. Eh, un segundo elemento que nos permite lograr los planes de acción tiene que ver con la programación. Es decir, programar indica es definir qué se va a hacer, cómo y cuándo, ¿cierto? Esas actividades y tareas a ejecutar. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo y cuándo se va a hacer para cada actividad y tarea que comprende el plan de acción? Permite entonces ahí sí ya asignar el responsable de su cumplimiento. Y ese responsable es una persona o puede ser una dependencia. Va a depender precisamente de las condiciones generales del proyecto. Pero generalmente así se defina que su responsable está a cargo de un área, siempre va a haber un doliente, por llamarlo de alguna forma, o una persona específica que va a tener la responsabilidad de dar razón por el cumplimiento. No quiere decir que él sea el único encargado de ejecutar la tarea, pero sí va a ser el responsable de dar reporte y dar cuenta de la ejecución de esa tarea o actividad. Y desagrega ya de manera específica tanto la fecha de inicio como la fecha final que se programa precisamente para darle ejecución y concreción a cada una de esas actividades y tareas. Y un tercer elemento que los planes de acción permiten hacer es establecer los indicadores de seguimiento, ¿sí? Entonces, esos indicadores de seguimiento acuden al tipo de indicador, establecen la unidad de medida, es decir, el tipo de indicador tiene que ver, ahorita lo vamos a ver con si se trata de producto calidad, de cumplimiento, de gestión, de productividad o de impacto. Y la unidad de medida, pues ya tiene que ver con precisamente cuál va a ser en términos cuantificables, la unidad con la cual yo voy a seguir y evaluar el cumplimiento de cada uno de esas actividades o tareas que
programo a través del plan de acción. Y también determinan la meta, es decir, una cosa es la unidad de medida, es decir, la cantidad de cosas que se van a dar de acuerdo con la naturaleza del indicador, y otra cosa es lo que, la meta es lo que yo voy a lograr en desarrollo general de cada actividad o tarea. Y para eso obviamente siempre va a tener una fórmula de medición que es pues una, una ecuación aritmética que me va a permitir llevar a un número específico, a una relación numérica, eh, el avance o cumplimiento de cada una de las actividades o tareas que allí se enmarcan. Entonces, digamos que hasta aquí ya hemos explorado la mayoría de elementos claves para la gerencia de proyectos. Eh, la última sesión habíamos hablado de cómo se hacía esa desagregación de las tareas en términos de uso de recursos. Y habíamos visto como ya en el desarrollo de ese diagrama de Gantt que yo les había traído como ejemplo, cómo a través de ese diagrama de Gantt yo también puedo empezar a asignar tanto responsables como a definir qué recursos se requieren, y obviamente sobre eso distribuir en el tiempo y por actividades el uso de esos recursos caracterizados. Para ello, en la plataforma de Google, de Classroom de Google, les dejé compartidos desde la semana pasada, pues primero un documento que ambienta todo el tema del Design Thinking, que lo vimos como una metodología contemporánea y ágil para la gestión de proyectos. ¿Sí? Y también les dejé disponible para consulta eh, un documento Excel en donde está pues ese primer diagrama de Gantt que les mostré como ejemplo, en donde también se incluyen cómo para cada actividad, ¿sí? O paquete de trabajo, para cada paquete de trabajo allí caracterizado, cómo se desagregan grupos de actividades, y de esas actividades, pues además de su distribución en el diagrama de Gantt, cómo se le asignan recursos, y hay otras hojas dentro del Excel en donde se establecen y se proyectan los costos de esos recursos y cómo va a ser su distribución tanto por fases como por uso de recursos. Entonces les quería preguntar si tuvieron oportunidad de revisar ese documento y si frente al documento tienen algún tipo de observación, pregunta, aporte. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Están muy callados. Recuerden que ahí tienen el chat, o si quieren abrir su micrófono, pues no hay ningún inconveniente como siempre. ¿Tuvieron oportunidad de ver el documento que les acabo de mencionar, el Excel que quedó en la plataforma? Yo no lo revisé, profe. No sé si yo no sé si nos podrías dar la oportunidad de que lo revisemos y lo debatamos en la próxima sesión. Bueno, no. Pues el tema es que ya el tiempo es el que va en contravía nuestro. Entonces, el documento está ahí disponible y va a mantener siempre disponible en la plataforma para que ustedes lo puedan consultar de manera permanente. Entonces, lo que vamos a hacer es, les propongo, adelantemos un poquitico el break. Nos vemos a las 8:06, y a las 8:06 hacemos es un repaso de ese GAN y les muestro e intento explicar cómo poder consolidar, digamos que esos cuadros de
recursos y la valoración del presupuesto en relación con precisamente esa distribución. Entonces, nos vemos a las 8:06 para retomar. Muchas gracias. Vale.
Ok, muchas gracias. Vamos a continuar. Bueno, les dije entonces que íbamos a explorar el diagrama Gantt, pero antes de eso quiero, como acabamos de ver el tema de plan de acción, primero que todo validar, ¿me están escuchando bien? ¿Están viendo la presentación? Ah, bueno, aunque la presentación la voy a quitar en este momento. Víctor, muchas gracias ahí por tu validación con la manito. Entonces, gracias Lorena. Entonces, denme un segundito, por favor. Sí, bueno. Entonces, como se los decía hace un rato, pues digamos que los planes de acción, me atrevo a pensar que todos nosotros tenemos algún tipo de conocimiento e inmersión con lo que son. Posiblemente en ese proceso de conocimiento o de contrastación con lo que son los planes de acción hemos acudido a algunas estructuras para la consolidación de los planes de acción y su eh, reporte. Y ahí pues hay muchas posibilidades para, o modelos o estructuras para establecer un plan de acción. Mm, Para efectos de este diplomado, nosotros hemos consolidado y ponemos pues como alternativa un plan de acción que se discrimina en 8 ítems. Ya se los voy a mostrar, que acuden precisamente a esos elementos importantísimos que veíamos que nos permiten consolidar los planes de acción. Entonces, denme un segundito, ya les voy a compartir acá mi plan de acción. Okay. Listo, ¿ya lo están viendo? Es un documento Excel, ¿sí? Es como me valían si están viendo el Excel que estoy presentando. Gracias, Lorena, por tu validación. Bueno. Entonces, como les decía hace un rato, pues hay diferentes estructuras de plan de acción. Eso va a acudir precisamente a la manera en que el gerente de proyectos lo quiera consolidar. Lo importante es que cumpla con esos elementos importantes que hace un rato mirábamos, ¿no es cierto? Que nos permitan, primero que todo, alinear esas actividades las cuales acude el plan de acción con esos propósitos, esos objetivos del proyecto, es decir, que me permitan validar que hay cohesión entre lo que estoy planteando en mi plan de acción con el propósito y los objetivos que tiene como tal el proyecto en su integralidad y también distribuirlos entre las paquetes de trabajo o fases, como lo quieran denominar, que se caracterizaron para desarrollar el proyecto y que también nos permitan pues programar como tal esa actividad describiéndola, ¿cierto? Desagregando, o sea, describiendo claramente a qué acuden, qué es lo que van a hacer, asignar el responsable que tendrá a cargo su ejecución y cumplimiento, desagregar en fechas de inicio y de fin cada una de las actividades y plantear precisamente eh, los elementos que me van a permitir seguir y medir su cumplimiento. Entonces, con base en ese ejercicio que hemos venido desarrollando y el ejemplo que yo les he propuesto como de abordaje a ese ejercicio, eh, yo construimos este plan de acción. No está todo el plan de acción con todas las actividades que deberían estar, simplemente hay algunas indicadas, una por cada una de las fases que en ese diagrama de Gantt que yo les propongo como ejemplo se establecieron para que tengan ustedes también como la referencia de cómo esta herramienta de plan de acción, este esquema o este eh, formato de plan de acción
se adecua precisamente para poderlo consolidar, acudiendo a esas características que acabamos de mencionar. Entonces, este formato de plan de acción contiene 7 ítems sobre los que nos permiten precisamente plantear adecuadamente las acciones o actividades o tareas que queremos hacer en relación con la ejecución integral del proyecto. Entonces, en esta metodología de consolidación del plan de acción arranca con el qué, ¿sí? Entonces aquí van a encontrar, pues digamos que un enunciado general que si se dan cuenta, la mayoría de ellos está formulado a tipo de pregunta, exceptuando el último que es un indicador. Y la primera pregunta es el qué. Y aquí abajo pues establece claramente como la descripción de a qué acude esa pregunta. Entonces dice, el qué es la acción que vamos a implementar para responder al reto. El reto como tal es el propósito u objetivo, ¿cierto? El propósito central que tiene el proyecto. Entonces, cuando hablamos del qué, estamos diciendo, estamos proponiendo una tarea o una acción que tiene verdaderamente cohesión y directa relación con la solución que queremos lograr. Entonces, por ejemplo, aquí en esta primera actividad aquí caracterizada en este ejemplo, el que tiene que ver con analizar y consolidar el entendimiento del contexto cultural externo, ¿m? Que tiene que ver precisamente con el planteamiento de la problemática general, que es unos problemas relacionados con el desempeño de las personas que conforman esa empresa y que tienen que ver directamente con la cultura organizacional. Entonces, analizar y consolidar el entendimiento del contexto cultural externo se entiende importante y tiene cohesión con lo que se quiere lograr, que es implementar precisamente una cultura a la medida de la empresa. Ese es como el primer aparte de este plan de acción y que acude precisamente a establecer el qué, la acción que vamos a hacer. Y el por qué tiene que ver precisamente con la alineación de eso que vamos a hacer con el propósito de objetivos que tiene el proyecto. Entonces, ¿por qué es importante analizar y consolidar el entendimiento del contexto cultural externo, que es lo que aborda esta primera actividad caracterizada acá? Porque permite definir los aspectos del entorno y condiciones de la cultura nacional y local que influyen sobre el comportamiento de los empleados. Entonces aquí ya hay una congruencia entre lo que se va a hacer con la finalidad que busca. El tercer paso tiene que ver con el cómo, es decir, el conjunto de actividades para concretar la acción. Aquí, digamos que para este ejemplo, hay desagregadas diferentes actividades o acciones para acudir a ese qué, pero no necesariamente tiene que ser así. Es más, lo más correcto o más juicioso, por llamarlo de alguna forma, sería que por cada qué hubiera un solo cómo. Claro, eso complejiza un poquitico el plan de acción, pero en el tiempo también va a mejora y facilita el proceso de control y seguimiento, porque finalmente el plan de acción me permite programar y planificar, pero también, como lo dijimos en un principio, se convierte en una herramienta de gestión que me va a permitir controlar y medir, ¿sí?, el desarrollo del proyecto. Eh, entonces, eh, para efectos de este primer punto, eh, se desagregan varias actividades. Entonces aquí solicitud, recopilación, análisis de información secundaria, análisis demográfico con condiciones del entorno país y cosmovisión local. ¿Sí? Y aquí entonces, vuelvo, insisto, lo mejor sería un único cómo por cada qué y por qué. ¿Sí? Y para ese único cómo también definir ya de manera exhaustiva y puntual las fechas de inicio y final para esa actividad. En este caso estamos estableciendo que para esta actividad su fecha inicial va a ser el 20 de noviembre del 2023 y su fecha final el 1 de diciembre de 2023. ¿En dónde?
Esto tiene que ver entonces con la unidad de negocio, si es la empresa, unidad de negocio, el actor clave, si es que lo tiene que, eh, si esa actividad la provee un aliado externo o si es un área, una dependencia, una persona, etcétera. Depende las características mismas del proyecto. Se va a definir en dónde va a estar ubicada el desarrollo de la actividad, ¿sí? Y ahí es cuando yo les decía, la responsabilidad del desarrollo de la actividad. ¿Mm? Aquí se entiende en conjunto, ¿sí?